Soy Pamela Pichardo. Yo, Daniel Franco. Y yo soy Teresa Sánchez. Y juntos somos Más Dinero, Menos Drama, el podcast. Unos amigos que se divierten mientras comparten sus experiencias, peculiaridades, aprendizajes y también las metidas de pata. Que les han permitido hacer más dinero de una manera simple, descomplicada y con menos drama. ¡Bienvenidos! Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Dinero, ¡Menos Drama! Y hoy vamos a hablar... A mí se me gusta vocear con Ay, sí, no, pero no importa. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante en el contexto de que estamos celebrando el mes de los emprendedores. Ok. Entonces vamos a hablar de esos consejos financieros que nosotros le damos a la gente para que pueda emprender con más dinero y menos drama. Y a mí... me gusta. Con menos susto. Con menos ay. ¿Y por qué vamos a hablar de este dato? Según el reporte global de la GEM, dice que es el Global Entrepreneurship Monitor, el monitor global. No, vuelve y dilo. Global Entrepreneurship Monitor. Wow. Ya tú sabes. Duolingo. Sneaker and Mickey Way. Yeah. Dice que el 65% de los emprendedores latinoamericanos inician su negocio por necesidad y no por oportunidad. Vuelvo y repito, el 65% de los emprendedores latinoamericanos inician sus negocios por necesidad, no por oportunidad, lo cual hace que entonces terminen siendo los mejores empleados de sus negocios. Y entonces, en vez de emprendiendo, terminan autoempleados. Wow. Totalmente. Autoempleado. Un autoempleado es una persona del cual su negocio depende al 100% de esa persona. ¿Qué? Si a usted le da una gripe, no factura. Es el conejo Bob del negocio. Exactamente. El conejo Bob Exactamente. del negocio. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de esas cosas que no te contaron, de eso que en lo que en algún punto de tu vida tú dijiste, mira, él le va bien haciendo hamburguesa, yo voy a poner uno porque es así, y arrancaste para allá y te vas a pasar el emprendimiento apagando fuego, y una sensación de cansancio tan grande porque no tienes la lógica ni el sentido, ni entiendes lo que estás haciendo, simple y llanamente porque en algún momento le diste para allá, porque además, por alguna razón rarísima, en estos tiempos que corren, le han dicho a la gente que trabajar es malo y que ser empleado es peor. Y entonces, en ese afán de que todos queremos emprender, a veces estamos haciendo la cosa de manera un poco loca y sin dirección. Sí. Eso también, complementando lo que ustedes dicen, lo que yo veo siempre es como... Es un problema que se repite. Y yo creo que lo primero que tiene que saber un emprendedor es que si tú tienes un negocio o tú tienes un hobby. Un negocio es algo obviamente que te deje dinero, porque la razón de ser principal de cualquier negocio es ser rentable, es dejar dinero, es dejar cuarto. Dinerito. Tiene que dejar dinero, si no es simplemente un embulle, algo que a ti te gusta. Ojalá que eso que a ti te gusta, que tú haces por pasión, tú lo puedas monetizar. Total. Pero si solamente lo estás haciendo porque te gusta y no estás pensando en la parte de dinero y cómo hacerlo rentable, termina siendo un hobby. ¿Ok? Sí. Entonces... Que yo creo que algunos de nosotros hemos pasado por ese error. O sea, Todo el mundo ha pasado. Yo creo que cuando a mí alguna vez me dijeron que yo no iba a vivir de las finanzas personales, yo me puse a llorar porque además de ser una pasión, yo quería que fuera un negocio. Que fuera un negocio, Entonces, claro. no, de eso no se vive. Y yo me puse mala. Una vez, y a propósito de eso, alguien me preguntó que cuáles eran de mis objetivos con eso. Y dije, hacerme rica haciendo el bien. Exacto. Hacerme rica enseñando a otro a que también Claro. pueda construir riqueza. O sea, qué bonito, porque hay gente que se gana la vida haciendo el mal. Claro. Dañándole la vida a los demás. Ay, sí. Entonces, qué bonito cuando tú lo puedes hacer y también dejar huella, dejar legado y sentirte Con orgulloso de lo que propósito, haces. totalmente. Entonces, cuando tú decides poner un negocio, que tú eres emprendedor, el emprendedor, o sea, yo creo que la gente no, yo creo que uno empieza como emprendedor, pero la idea no es que tú te quedes como emprendedor. ¿Qué pasa, empresario? Es que tú puedas pasar a empresario, que tú tengas una empresa, que generes otro tipo de ingresos y que el negocio no dependa 100% de ti. Ese es como el sueño grande que tiene que tener un emprendedor y tiene que tener esa meta clara, porque si no, te quedas toda la vida en el emprendimiento y el emprendimiento puede ser agotador. Muy agotador. Extremadamente agotador. Cuando uno lo mira así. De los problemas de los emprendedores que empiezan y tiran para adelante, pero no organizan. Mezclan todo, mezclan lo mío, mezclo el negocio, entiendo que el negocio es mi caja chica. Y estamos hablando de emprendimiento, pero también pueden ser profesional independiente. Claro. Sí. Ejemplo, un médico. Un abogado, un arquitecto. Sí. A mí me gusta el ejemplo de los médicos porque el médico está en su consultorio, está atendiendo pacientes y cuando sale, vio 20 pacientes, se fue con 20,000 pesos en la mano, con 30,000 pesos en la mano, pero se para en un supermercado.
Sí. Claro. ¿Con qué? Con el dinero de la consulta. Entonces, facturan muchísimo dinero y no lo ve. en muchos casos, No no lo ven. todo, ¿verdad? Porque ya hay muchos que han pasado por su organización. Por estas manos y por que han estas pasado manos, por manos sí, de nosotros y claro. por otros. Pero andan con el negocio en la mano y producen Sí. mucho y no ven nada. No se le olvida lo de la secretaria, lo del consultorio. Y es vivir del día a día. Y no solamente le pasa a los médicos, le pasa a los barberos, le pasa a la gente que hace Uber. Si usted recibe dinero de manera diaria No o lo puedes constante, usar diario. el planificar y el ver qué está pasando con ese dinero y separar, Y que es tener- una de las tener- y tener estrategias, un plan. separar el dinero del negocio del dinero suyo. Y yo creo que también uno de los errores comunes que pueden cometer los emprendedores es no planificar para cuándo quieren ver el retorno de la inversión. Claro. Yo creo Básico. que antes de entrar en esos niveles de profundidad, porque vamos a entrar profundo, de los errores más garrafales y graves que yo he visto es emprender con todo el dinero prestado. Ay, Uy, por sí. supuesto. O sea, eso Con deuda de, no de se repente recomienda. me acordé de unos clientes que tengo que están cerrando los ¿Negocio? negocios que tienen ahora mismo porque todo el negocio completo depende de préstamos y todo lo que ganan se va a pagar, o sea, no ven un centavo. Wow. Y aquello es una bola de nieve negativa entonces, para emprender uno tiene que tener como, aunque sea por necesidad, hay que tener como punto de salida, porque si yo no tengo un punto de salida, señores, no tengo como un pequeño capital, voy a depender de la gente y de los préstamos y no voy a ver retorno, pero por Mira, siglos de los siglos. hay un concepto que se llama capital de trabajo. Ujú. ¿Ok? Capital de trabajo es ese capital con el que tú vas a trabajar. No es necesariamente con el que tú estás comprando la nevera si tú haces ponche. Es ese capital que te permite a ti operar Sí, tu negocio, tu negocio. sea grande, sea pequeño, hasta que ese negocio empiece a dejar algo de dinero. No hasta que sea rentable, hasta que empiece a haber flujo de caja. Exacto. Entonces, si tú estás poniendo una pizzería, ¿verdad? Tú tienes un emprendimiento, tú estás poniendo una pequeña pizzería y tú buscaste un préstamo. Como dice Tere, eso es un error. A menos que tú no tengas un plan de negocio muy estructurado y que tú tengas una franquicia, que ya tú tengas una marca Sí. que tú sabes que va a empezar a vender desde el día 1, Claro. ¿verdad? Porque no es lo mismo empezar con helado Pamela que con helado otro helado que sea más conocido. ¿Ok? Yo tengo que hacer un nombre, pero si ya es un helado conocido, la gente viene atrás de ese nombre. Entonces, si tú estás empezando como... o sea, si tú estás empezando de cero y tú buscas un préstamo y tú estás pensando, bueno, yo voy a vender y con eso que yo voy a vender, yo voy a pagar la nómina, voy a pagar la luz, voy a pagar el préstamo, usted está quebrado. Ojo, usted ya antes de quebró salir, y antes usted no ha de abierto. salir. Ujú. ¿Por qué? Porque los negocios necesitan tiempo. Evolución. Usted tiene que darle soga para que empiece a llegar la clientela, para que usted empiece, cuáles son los meses pico, que usted le desarrolle. Entonces, mientras ese negocio se está desarrollando, usted necesita pagar. Es totalmente. Entonces, porque la vida sigue. La vida sigue. Entonces, en ese presupuesto, además de usted poner cuánto le costó el freezer, cuánto le costó el quesillo qué, cuánto fue el inventario de plato, el horno, usted tiene que poner un dinero que es el que usted va a gastar pagando la nómina, pagando la luz, comprando esos materiales y no contando con el ingreso del negocio en el mes 1, mes 2 y mes 3. No, porque no va a suceder. No sucede, entonces es frustrante. Ay, no vendí nada, ya tú estás asustado. Porque en el primer mes no vendiste nada. No vendiste mala no porque el negocio sea malo, sino porque es totalmente esperable que en el primer mes usted apenas venda 2 o 3 cositas. Señores, No. hasta en el primer año. No, y que te lo uno voy a no vea poner. A nada. veces es un tema porque tú puedes dar un golpe de suerte. Y que te vaya muy bien con una oportunidad, pero en el camino, parte de lo que va desarrollando, y es importante que el emprendedor desarrolle, es conocer los ciclos de su negocio. Porque no todos los negocios venden igual el año completo. No. Y a veces el construir el nombre, como mencionaba Pamela, el construir capacidad, te va a llevar un tiempo. Entonces también las cosas hay que saber hacerlas de manera escalable. Claro, claro. Y saber ir ensayo, prueba y error, ensayo, prueba y error. Entonces, dependiendo de su capacidad de ensayo, prueba y error, entonces el nivel de lo que usted puede invertir. ¿Por qué? Porque si usted es una persona de 65 años y va a tomar todos sus ahorros para poner un puesto de China, no, quizás es lo más recomendable. Ahora, un muchachito, una muchachita joven que todavía le queda media vida por delante, quizás el riesgo que se puede tomar es mayor que el de una persona quizás con otro tipo de compromisos. No, y el presupuestar como tal tiene que llevarte a tener orden y tener Claro. prioridades. Ay, sí. Hay que hacer como
Yo cuento como desde mi experiencia, ¿no? En el momento que yo decidí independizarme, después de muchos años trabajando como empleada, digamos que en el momento que yo lo decidiera, ya que estoy como en mi techo, yo me preparé durante 2 años, siempre se lo digo a la gente, eso de salir a lo loco, pique, ¿no? Por un pique, una rabieta, porque o por un tú deberías. No, por ejemplo, yo trabajo mucho en empresas donde desvinculan personas, ¿no? Y en ese momento que te ves con el dinero y todo el mundo te cuenta algo, pues tú arrancas. Y yo le digo, si en tu cabeza todavía tú no tenías eso, vuelve y empléate. Y durante 1 año o 2 desarrolla tu idea y averigua y haz tus estudios. Todo lo que tú puedas hacer en un tiempo calmado, uno lo hace. Entonces yo siempre digo a la gente que yo me preparé durante 2 años en los que bajé mis gastos, los llevé a un lugar donde yo podía y fui guardando. Y cuando yo empecé mi vida independiente, yo siempre cuento que yo tenía 1 año de dinero justo para yo vivir, seguir pagando mis cosas, más un dinero para arrancar. Porque yo decía, devolverme, no creo que ya sea una opción, que no pasa nada, si hay que devolverse, pero no era una opción para mí. Entonces, para poderlo hacer sostenible, yo siempre dije, había que tener un plan y había que tener espacios donde iban a ocurrir las cosas, el trimestre, lo que iba a suceder. Y nos pasa mucho como por cultura, porque hay mucha gente joven, que planificar es algo que yo no sé por qué le suena tan feo a la gente, pero es tan bueno planificar y es tan bueno como mirar un poquito más allá de la curvita donde uno está, ¿no? El crecimiento. Le tenemos tanto miedo a la planificación y es tan fundamental. Si yo pudiese decir una característica que yo he visto en personas, o sea, literal, en personas, después de haber hecho tanta asesoría, tanta conferencia, lo que yo veo que hace que una persona crezca a nivel financiero es una persona que se planifica. No es una persona que tiene mucho dinero ni poco. Es una persona que hace un plan. Porque cuando tú haces el plan, tú le estás diciendo a tu mente lo que tú quieres tener, cómo tú lo quieres. Y eso es mágico. O sea, eso hace que la cosa funcione. No por magia literal, sino es que tu cerebro y tus acciones empiezan a corresponder a eso que tú quieres. Aquí recuerdo a nuestro querido Napoleón Hill. Señores, Napoleón Hill, es que con el fin en la mente y visualizando lo que uno quiere, uno llega más rápido, más seguro. Entonces, porque tú entrenas tu mente a ese estado deseado. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, que me la inventé. Una chata. Pero es dale. Las ideas diseñan futuro, pero la constancia y la disciplina convierten ese sueño en una realidad. ¿En serio? ¿Tú crees que yo busco soy ChatGPT y me va a decir? No, es mía. No sé. Regístrala. Está registrada aquí. Pero, sí. ¿De dónde viene esto? Y precisamente porque hablamos de las ideas y de los sueños, pero hay un elemento de constancia y disciplina. Y no es solamente constancia y disciplina con la planificación, que es súper importante, pero también con la revisión y la medición. Se ha dicho 20 veces en este podcast que si lo puedes ver, lo puedes medir, y si lo puedes medir, lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Como emprendedor, tengo que saber cuáles son mis indicadores clave. Tengo que saber qué me dice, cuál es mi punto de equilibrio, a partir de cuándo gano, a partir de cuánto tengo que producir para no perder, pero también tengo que saber qué me muestra que el negocio está avanzando o no. Entonces, el revisar cómo van las ventas, cómo fue el flujo, cómo me fue en el año. Yo decía mucho en octubre, señores, revisen sus números. ¿Por qué? Porque me encontré con varios casos de emprendedores que dijeron, mira, pero el año no fue como yo pensé que había sido. Terminé encontrando más dinero o no entró todo lo que yo proyectaba, lo que yo pensaba, porque se me cayó este cliente o pasó lo otro. Entonces, el entender eso es sumamente clave. Otro consejo importante, que ya lo hemos mencionado, pero lo quiero recalcar, separe, póngalo en cuentas diferentes. Tenga el dinero suyo y el dinero de la empresa, póngase un sueldo. En la medida de lo posible. Difícil la gente cuando está emprendiendo hacerlo, Es súper difícil, pero es difícil para el que emprende y tiene que sobrevivir de lo que está haciendo. Pero si usted está en esa etapa de emprender, donde lo voy haciendo paralelo a mi trabajo, entonces yo ajuste su presupuesto personal para que usted pueda vivir con lo que le ingresa de su trabajo formal o un poquito menos, que es lo ideal, y que entonces lo que entra para el negocio se pueda capitalizar. Me acaba de... O sea, me voy a voltear así como hacia Pamela.
Vamos a imaginarnos, ok, nos está escuchando gente ahí afuera, nos está viendo gente que está en esa fase de querer emprender, pero están los que están ya emprendidos Claro. y los que están ahora mismo en el lío de estar haciendo exactamente todo lo que no deben. ¿Cómo frenamos y empezamos a mirar cómo lo arreglo? Porque yo digo, ¿cómo freno y qué tengo que hacer? Si escucho a Daniel, escucho a Pamela, me escuchan a mí, Teresa, de este lado, y digo, pero es que yo estoy haciendo todo eso que ellos acaban de decir. Entonces, ¿en dónde meto freno? Y yo puedo empezar como a dar unos pasos hacia atrás para, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿Una asesoría? Sí, obviamente hay un punto en el que tú estás trabajando, estás cansado, no ves crecimiento en tu negocio, es momento de buscar ayuda. Sí. ¿Ok? Porque obviamente tu negocio va a llegar hasta donde estén tus competencias. Cuando ya tus competencias llegan a un punto, o sea, yo no sé hacer eso, lo ideal es buscar ayuda a alguien que te pueda brindar una perspectiva, una mentoría y que te diga, no, es que es por aquí, que te agarre de la mano y te diga, es que no es así que lo debes hacer. Entonces, primero, respetar esas señales de que las cosas no van bien. ¿Okay? Otra cosa que me parece importante es que tú puedas asignarte una meta. ¿Ok? ¿Cómo tú te das cuenta que el negocio está quebrado? Porque, Exacto. ¿cómo tú te das cuenta? ¿Cómo? El negocio tiene que ir evolucionando. O sea, no es que, yo invertí 100 pesos y mañana tengo que facturar 500. No, es que todos los meses tú puedas facturar un poco más, que tú vayas viendo crecimiento y que ese crecimiento vaya siendo como racional, ¿ok? Que no es exponencial, pero que tiene que ser sostenible. Cuando el negocio está facturando de manera sostenible, entonces tú dices, ok, aquí hay futuro. Si todos los meses tú estás facturando menos, tú estás guayando en el aro, entonces hay una bandera roja de que, ok, aquí hay un problema. Exacto. Pero algo que te ayuda a no desesperarte es ir creciendo poco a poco. También es extremadamente importante que para que tú veas ese crecimiento y no sea humo, tú tienes que tener una meta. Sí. O sea, tú tienes que tener una meta de facturación. Bueno, el año pasado yo vendí 100 mil pesos, ¿ok? Este próximo año yo quisiera vender 250 o 300 mil pesos. Tú tienes que tener un número. ¿Para qué? No es que los clientes llegan, es que tú empieces salir a buscar. Tú empiezas a mandar propuestas. Claro. ¿Y cómo te gustaría? Igual, en el camino puede variar, pero ¿cómo te gustaría a ti que viniera ese ingreso? Bueno, mira, ¿De yo dónde va a hago venir? charla. Bueno, yo quiero que venga el 50% de charla, el 50% quiero que dé asesoría, o quiero que sea de la venta de los ponches que yo hago. O sea, tienes que ponerte un número para que tu plan, tú puedas empezar a pensar cómo vas a traer ese dinero a tu vida. Si ese indicador no está claro, usted no sabe para dónde va. Y ya llegó. Entonces, hay un libro que yo creo que todo emprendedor debe de leer, y nosotros incluso lo incluimos en lo que trabajamos, que se llama La ganancia primero. Y Mike tiene una frase que él dice que la rentabilidad no es algo que sucede de manera casual, sino que la rentabilidad es un hábito. Entonces, los hábitos salen de sistemas, es lo que pasa en piloto automático. Claro. Entonces, eso que Pam acaba de mencionar, de yo saber cuánto quiero producir o cuánto necesito producir, de dónde va a salir ese dinero, cuál es el producto o los productos que me pueden generar o que me generan esa venta. Porque quizás este año el dinero vino por capacitación o estoy viendo una tendencia de que lo que más se me está vendiendo es el coaching o lo que estoy vendiendo, usted hace y arma una estrategia estacionariamente. Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros, a nosotros se nos venden mucho las charlas de cierre de año, los team building y las actividades de integración. Pero usted puede planificar qué es lo que le funciona en la etapa o en el mes, en el ciclo de vida de su negocio y planificar accordingly, como dicen los americanos. Hay una cosa que para mí también es como muy importante y es algo que veo mucho con mis clientes y es dónde te paras. Y ese dónde me paro es, por ejemplo, un cliente tiene una pequeña repostería y empieza a ganar dinero con la repostería. Entonces tiene la batidora, la licuadora, pero le llegó dinero, ganó un poco de dinero, entonces en vez de guardar liquidez, se compra una batidora más grande, una licuadora más grande, porque el negocio va a crecer más rápido. Y en esa desesperación que yo los he visto, entonces ya otra vez ganaste un poquito más, entonces 2 mesas, 4 sillas nuevas. Y a un cliente que yo le dije un día, ¿en dónde te vas a parar? Porque si no te paras, ¿cómo te capitalizas? Sí, tú ves negocios que chulería. Van demasiado rápido, que no se corresponde
con la Total. realidad y no terminan bien. No terminan bien. Entonces, hay como preguntas que tienen que ver con autocontrol y autogestión que tienen, ¿dónde me paro? Me capitalizo, crezco a nivel financiero y después sigo creciendo en la parte física, ¿no? Y eso sería, para mí es como siempre muy importante porque yo no sé por qué, pero es como que no sabemos parar. No, hay que ponerse un freno. No, y tú es sabes que la gestión personal. Sí, sí, Dentro sí. de esos tips finales, lo digo porque a mí me ha funcionado bastante. El tener herramientas que te ayuden a ver tus números Sí. y el tener la asesoría adecuada en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque una buena asesoría impositiva te puede salvar de una quiebra. O quebrar un negocio. O el no tener información acertada o la asesoría legal o miren todos los temas que hubo por un registro de marca y de nombre y no sé cuánto en estos días. Te puede tronchar el juego. Entonces, el tener un buen sistema de contabilidad, aunque sea un Excel, pero que usted lo maneje, el tener un asesor financiero, impositivo, es importantísimo también para el negocio. Contador y financiero no es lo No mismo. es lo mismo. Yo creo que hay todo un episodio que deberíamos Sí, hablar de esa diferencia. que se enreda. No es lo mismo. Que tú tengas un contador no quiere decir que tú tengas una asesoría financiera. No es lo mismo. Ojo, Ni con un eso. consultor de negocio tampoco. Para porque nada. es otro tipo de expertise. Pero el tener eso clave. A mí me encanta que yo doy 3 clics y veo todos mis números. Y Sí. puedo ver hasta por cliente. Me piden una información y ahí está al correo. Pero eso se va construyendo porque yo no comencé así. Claro. Yo comencé con un Excel. Todos comenzamos con eso. Entonces, yo creo que eso y el tener un propósito del para qué es que estoy emprendiendo. Porque eso de que decía Tere, de cuándo me voy a parar, también tiene que ver con cómo quiero vivir. Y si ya usted está emprendiendo, yo creo que es para que usted disfrute también ese propósito y lo bonito de la misión que lo llevó hasta ahí. Hacerme rica haciendo el bien. Ay, qué cosa Eso tan es lo que bonita. Saludo a Lisbeth. Bueno, yo creo que le hemos dejado los truquitos como para que, ¿verdad? En este tiempo, cada una de las personas que nos están escuchando y mirando, si están en ese camino o van a empezar, dese su vueltecita por el podcast, dese su vueltecita por otros episodios que le pueden ir contando muchísimas cosas para que pues no diga que nadie le contó cómo era que se hacía y que entonces usted empezó a la cieguita. A la cieguita no comienza. Si usted escucha más dinero, Menos drama. bien que sí. Señores, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.